hablando para un B igual a 0, para un B igual a 1, para un B igual a 2, para un B igual a 3. Ya no dependen del espesor. Todas estas franjas se comportan de la misma forma. Señor Campos, ¿está bien eso? Sí, sí, está claro hasta este punto. Señor Chambi. Sí, está claro, ingeniero. Entonces, vamos. Si eso está claro, entonces vamos a ver que ya todas estas tensiones que vamos a tener y deformaciones no dependen de Y. Por lo tanto, de esta forma lo hemos visto, lo hemos hecho un problema bidimensional. Y de hecho, si siquiera nos podemos calcular esto en forma bidimensional, sería el estado plano de tensiones, o sería la membrana que hemos visto que podíamos hacerla, ¿no? O sea, es lo mismo. Esto podría ser un muro, ¿verdad? Un muro que está apoyado en dos partes. Ahora que la llamemos viga, porque la altura es muy pequeña respecto a la longitud, es otra cosa, pero el concepto es el mismo. Yo puedo calcular esta viga como un estado plano de tensiones, que no es función de Z. Por lo tanto, fíjense que esto es un problema bidimensional, tal como hemos hecho el estado plano de tensiones. Señor Eddie Condori, ¿eso está claro o no? Vamos. Sí, ingeniero, está claro. Señor Freddy Quispe. Ingeniero, sí, está claro, ingeniero. Señorita Choque, a ver si no tiene audio. Sí, está claro, ingeniero. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Está? Entonces, claro. Entonces, fíjense que acá ustedes podrían calcular esta viga sin hablar de inercia. ¿Se dan cuenta? Solo voy a hablar de tensiones y de deformaciones, de altura y no vamos a entrar al concepto de momento de inercia. Perdón. No hablamos de inercia. Y podemos resolver esta viga. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? Y es lo que queremos que todavía eso es, no diría complejo, pero nos requiere muchas ecuaciones. ¿Por qué muchas ecuaciones? Porque esta viga yo tendría que, si bien la voy a hacer de solamente dos dimensiones, pero tendría que dividir esto en un conjunto de elementos para poderme aproximar a la solución. O sea, tendríamos que hacer esto dividir en una malla de muchos elementos bidimensionales. ¿Y qué significa eso? Que para resolver una viga, yo tendría que plantear, no sé, una malla de 4 por 20 y por lo tanto, o 10 o 5 por 20, por lo tanto tendría 100 por 3, qué sé yo, unas 300 ecuaciones a 300 incógnitas para resolver esta viga. Obviamente que lo pueden hacer, y si ustedes tienen programas, pueden calcular la viga de esta forma, ¿no? De todo, dividiéndola en elementos bidimensionales. Pero la idea no es esa. La idea es, porque la idea es simplificar. Y la idea en este caso es tratar de simplificar al concepto de hacerlo esto, la viga sea un elemento unidimensional, que sus resultados solo dependan de X. Ese es el concepto que queremos buscar. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver, que al simplificar esto, vamos a llegar a una relación que va a tener variables que representan las tensiones y las deformaciones, que son solo función de X. Bien. ¿Se entiende eso, no, señor Alcázar, verdad? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, a ver. Señor Aruquipa. Sí, ingeniero, está claro. Ya. A ver, vamos. Señor Gaspar.
está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos. Entonces, fíjense ahora, aquí viene el tema de fondo. ¿Cómo puedo hacer yo para que tengamos que estas tensiones, sabemos que cualquier variable va a ser función de X, pero que ya no sean función de Y? Y obviamente vamos a ver que cualquier tensión acá, si tomamos en cualquier sección de estas, vamos a ver que la tensión puede tener esta variación, ¿verdad? Donde aquí tenemos compresión, digamos, vamos a tener una compresión y aquí vamos a tener una tracción. Esto va a ser más y esto va a ser menos, ¿no? Las tensiones van a ser de compresión y tracción. Entonces, eso sería lo que calcularíamos en una viga alta, que sé yo, si hacemos unos huecos acá y no podemos simplificar un problema unidimensional, lo que hacemos es bidimensional y nos va a dar exactamente las tensiones en cada uno de los puntos, que son función de X. O sea, si yo tomo esta sección cualquiera acá, una sección acá va a tener, digamos, una variación de este tipo. Y obviamente eso va a ser para un determinado X. Por lo tanto, esta va a ser la dimensión Y, donde va a variar, o Z si quieren, depende de los ejes que tomemos, y va a variar en función del X. Por lo tanto, es un problema bidimensional. Ahora, bien, ¿cuál es el concepto que queremos acá para entender bien? Porque no es nomás agarrar la fórmula de la teoría de la flexión, sino entender la razón por la que se ha hecho de esta forma. Entonces, fíjense, ahí viene una de las hipótesis importantes que habíamos visto para simplificar. Es que si H es menor que L, ¿no es cierto? Digamos, en una relación de 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, vemos y podemos comprobar, haciendo fotoelasticidad o como ustedes quieran, que la variación de las tensiones va a tener una variación lineal. ¿Ah? Y de la misma forma, aquí vamos a ver de las tensiones, esta va a ser la compresión, tracción, y aquí va a estar la deformación, que también va a ser XX, y esta obviamente va a ser de compresión, y aquí va a ser de tracción. O sea, aquí se acortan y aquí se alargan, cualquier fibra. Bien. Entonces, ambas estas ya dijimos que son función de X y de Y. Va a depender si está acá o va a depender si está acá. Y va a depender si está en el centro o si está en la parte superior. Tanto es que en el centro inclusive puede ser una tensión igual a 0 en el eje neutro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar, vamos a porque las variables siguen siendo las mismas, tensión, deformación, desplazamiento. Pero ¿cuál va a ser lo que vamos a indicar? ¿Cómo podría yo representar esta variación de tensiones que son en función de, digamos, de la altura de Z o Y función de X? ¿Qué variable podría representar? No es que estoy aproximando, la aproximación que estamos haciendo es que esta sección se mantenga recta. Esa es la condición, es una de las hipótesis. Entonces, ustedes se dan cuenta, podemos acá dar una variable que represente esta variación. Y entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería esa variable que representa esa variación? A ver, los que recién han entrado, a ver, aquí está. A ver, señor Martín Quispe, no sé si está claro lo que estoy pidiendo. Bueno, pues que ahí están los chats. Ya está bien. No, aquí no es el giro. No está correcto, señor
Martín, vamos, tenemos que ahora tratar de entender bien. Señor Espinosa, la misma pregunta. Ahorita no está bien claro, ingeniero. ¿No lo tiene claro? Sí. Por eso, ahora yo quisiera que me digan si no lo tienen claro para poder, porque si vamos a continuar, tenemos que tener idea de lo que estamos haciendo, es lo más importante. A ver, señor Gaspar. Señor Gaspar, vamos, más rápido. Tampoco está el señor Gaspar, no entiendo. Inge, Sí, no lo entendí muy bien, ingeniero. Tuve una... a ver. Bueno, pero quiero, a ver, ahorita les voy a preguntar, a ver, entonces, señor Gaspar, vamos, ¿qué no ha entendido bien del problema que estamos acá? ¿Qué es lo que no entiende? Desde el la principio, hipótesis de que tiene que... Es un poco de la hipótesis para simular que todo estaba... cumpla, que sea bidimensional. ya, pero más bien esto es bidimensional. La hipótesis para que no sea bidimensional es que queremos, usando esta hipótesis, ¿no? Quiero que usted me represente esta variación con una variable que sea solo función de y, que no sea función, perdón, solo sea función de x, y que no sea función de y. A ver, vamos, señor Rubén Tarquín. Estoy pensando, Inge. Ya, está bien. Señor Halcón. A ver, ¿qué dice al respecto, señor Salazar, lo que dice el señor Halcón? Bueno, ¿hay algún problema con el señor Salazar? A ver. Yo quisiera que si tiene algún problema de micrófono, vía chat, me respondan, pero que me respondan. Señor Durán, a ver, ¿está de acuerdo con el señor Halcón que sería el momento de una representación o no? Por el momento sí, Inge, pero aún no lo entiendo bien. Ya, eso es lo que quiero. A ver, vamos. Vamos a volver al comienzo porque eso es lo de importante. Está claro que si yo tengo este elemento de viga, apoyado, como quieran, todavía eso es lo que menos me preocupa, ¿verdad? Está claro que si quiero analizar esta viga tiene 3 dimensiones. ¿Hasta ahí estamos bien, señor Durán, o no? Sí, Inge, estamos bien. Ya. Ahora, si tiene 3 dimensiones, cualquier tensión, usted sabe que hay 6 tensiones y 6 deformaciones, siempre, ¿verdad? Y 3 desplazamientos. Entonces, si consideramos las 3 dimensiones, sin simplificar, nosotros vamos a saber que cualquier tensión va a ser función de X, de Y y de Z. ¿Hasta ahí está bien, señor Durán, o no? Sí, sí, ingeniero. Entonces, ¿qué tendríamos que plantear? Tendríamos que plantear un sistema de 15 ecuaciones diferenciales a 15 incógnitas, a 15 variables. Entonces, vamos a ir a la primera etapa. La primera etapa es decir, y ahí quiero ver si me han entendido, si yo divido este espesor, ¿no es cierto?, en, como les dije, unas franjas o unos cartones, lo que usted quiera, se agarra 100 cartones y los corta, y en cada cartón pone el espesor B dividido en, haremos más fácil, entre 10. Usted agarra 10 cartones y los 10 cartones los va a significar que es el espesor. ¿Cuál es la primera condición? Que esos cartones, si yo aplico la misma carga
perpendicular en todos los cartones se van a deformar de la misma forma, ¿o no, señor Durán? Sí, Inge. Tendría que ¿Está ser claro así. eso? Sí. Por lo tanto, esta estructura, como el espesor es muy pequeño, no depende de la variable z o y, si usted quiere, la variable perpendicular a esto. Creo que para hacerlo más fácil, vamos a decir que siempre vamos a hacer x y vamos a ver el y que sea en la dirección, del espesor y el z que sea en la altura. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿ve? Si voy x, y, z, está para arriba. Si el x, si y va para abajo, bueno. Entonces, a ver, señor Durán, por lo tanto, estos 10 cartones que los estoy dividiendo no van, entonces este problema no depende del y, no depende si estoy analizando el espesor para y igual a 0 o el espesor para y igual a b. Por lo tanto, al no depender de esta variable y, en este caso, entonces todos los cartones solo van a depender de x y z. O sea, de en qué punto de la longitud está y en qué altura está. Pero ya no depende de y. ¿Hasta ahí está claro, señor Durán, o no? Sí, Inge. Está Seguro. claro. Hasta ese punto, ¿está claro, señor Bebeto Tinta? Sí, ingeniero. Ya. Señor Paz. Sí, ingeniero, está claro. Ok. Y finalmente, señor Chambi, a ver. Sí, está claro, ingeniero. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces hemos llegado a que ya las tensiones no dependen de Z. Y por lo tanto sería como estuviéramos analizando el caso anterior que hemos hecho, cómo calculamos un estado plano de tensiones. Y habíamos visto que en el estado plano de tensiones de las 15 variables reducíamos a 8 variables, ¿verdad? Y todas ellas función solamente de X y de Z. Bien, pero todavía eso es bidimensional. Entonces, cuando ustedes tienen una viga o un muro o una viga alta, lo que quieren, pueden calcularla como bidimensional. Sería lo más exacto. Pero, igual, para calcularla bidimensionalmente, tendría que dividir en una serie de elementos bidimensionales planos. Y eso significa un gran número de ecuaciones. Y por lo tanto, ¿qué es lo que queremos para la fricción de viga? Es que tengamos unas variables que solo sean función de x y que ya no sean función de x y y. Bien. Entonces, vamos a utilizar una hipótesis. Vamos a utilizar la hipótesis que para vigas donde la relación entre la altura y la longitud es más de 1/5, por decir, eso no es una regla, sino comienza ya a haber una variación de la curva, pero hasta esa relación más o menos vamos a llamarla vigas esbeltas. Y para este caso, de estas vigas esbeltas, vamos a ver que la tensión tiene una variación lineal. Hasta ahí está claro. ¿Verdad, señor Vázquez? Vamos, rápidamente. Sí, ingeniero. Ya, hasta ahí está claro que va a ser una variación lineal. Entonces, se preguntó, ¿qué variable podría representar esta variación esta variación lineal de tensiones? ¿Qué variable podría representar? Y aquí el señor Alarcón dijo que ahí podríamos introducir el concepto de momento. En un estado plano de tensiones no vamos a hablar de momentos. Y esta viga podemos calcularla sin hablar de los momentos internos. Pero si esta variación se mantiene lineal, podemos
representar esto a través de un momento. Y el momento sí que solamente función de X. Porque en un punto yo no tengo un momento que varía con la altura, sino simplemente varía con la longitud X. Entonces, ustedes ven que entonces esta variación de la tensión sigma XX, yo la puedo representar a través de un momento. Y creo que ustedes ya lo han hecho siempre. O sea, ustedes pueden, aquí decían que la tensión sigma XX, función de X y Z, es igual al momento dividido por, si aquí multiplicaban por la altura, podríamos hacer, y aquí, bueno, aquí, ¿verdad? Por el momento, esto podríamos multiplicar por la altura Z, y aquí dividíamos esto por el momento de inercia, o por el momento estático, que es m sobre v. Esto ustedes lo podemos en este momento demostrar. Esto en este momento lo podemos demostrar, y ustedes seguramente ya han utilizado esta ecuación que me permite, teniendo el momento, encontrar la tensión. A ver, señor Freddy Quispe. Sí, ingeniero. Está claro, ingeniero. Con lo que hizo lo último, sí, se entendió todo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar la... No es que estoy despreciando las tensiones. Voy a cambiar la variable. Y una vez que encuentro esta variable, puedo encontrar a través de esto las tensiones en cualquier punto de la sección. ¿Sí? Entonces, fíjense, con eso yo ya he logrado que la variable que me va a ver cómo se tensiona la estructura va a ser el momento. Y teniendo yo el momento, ahí puedo entrar a cómo se tensiona en cada punto de la altura. ¿Sí? O sea, no estoy cambiando nada. Siguen siendo las variables del problema, las tensiones. Simplemente lo que estamos haciendo es representar estas tensiones a través de una ley lineal y las vamos a representar a través del momento. Ahí surge el momento. Porque, no sé, hace 20 años, cuando yo entré a la universidad, uno decía que yo podía resolver una estructura sin hablar de momentos lineales y sin hablar de momentos. No decían, no, señor, esto no tiene sentido. Porque todo el concepto era hablar de momento, calcular el momento, y teníamos que el momento de inercia, etc. Pero yo lo calculo como un estado plano de tensiones. Más bien, eso es más correcto que el otro, porque si yo tuviera un hueco en la viga o qué sé yo no podría representar eso a través de un elemento unidimensional. Bien. Entonces, de esa forma, ¿qué tengo? Tengo el momento, que es la variable, que me representa las tensiones. Y las deformaciones, en este caso, ahí recién, señor Quispe, las deformaciones tenemos que entenderlas bien. Vamos a decir que si las tensiones se mantienen en forma lineal, también las deformaciones van a tener una variación lineal. Entonces, ¿cómo puedo representar estas deformaciones? Primero, vamos a entender. Primero, si yo tengo vamos a representar como una línea recta la sección. Si la sección inicialmente, y aquí está el eje, la sección inicialmente está plana, recta. Hay dos instancias. En el momento que entra la carga, esta va a sufrir un giro. Va a sufrir un giro. Eso es lógico, ¿verdad? Cuando usted aplica la carga, todas las secciones giran. Y entonces usted va a tener un giro. Pero además de ese giro, va a aumentar el giro, porque además de girar, la estructura se deforma. Y por lo tanto, va a tener un giro total, que es
ese giro va a ser lo que se desplaza como cuerpo rígido, si quieren, la sección se desplaza, y la otra es lo que se deforma. Bueno, pero para entender un poquito esto, vamos a hacer, y les voy a hacer una pregunta a todos para ver si estamos entendiendo o no. Vamos a hacer lo siguiente. Para ver si comprendemos. Ahora, y esto algunas veces lo hemos hecho. Supongamos que ustedes tienen un voladizo acá y una viga que la vamos a representar así. ¿Sí? Y podríamos ustedes ponerse cualquier regla y darse acá. Vamos a ver si con una regla podemos ver eso. ¿Verdad? Entonces, no sé si, a ver, voy a poner, a ver. Primero, una pregunta, se está viendo el tablero, ¿verdad? Ya. Si tienen esta viga, fíjense, aquí está empotrada, está en mi mano, está empotrada. Y ahora, para que se haga bien, voy a aplicar una carga acá. Si aplico una carga acá, fíjense, una carga concentrada, ven cómo la estructura, obviamente, todos los puntos se deforman y los puntos se desplazan. ¿Se ve más o menos esto? O tal vez otro color. Bueno, aquí está. Supongo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poco más delgado para que podamos deformar. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo se deforma la estructura en la parte A? ¿Y cuál es la diferencia a lo que se deforma en la forma de deformarse entre la parte A y la parte B? A ver, vamos a ver si esta es una pregunta importante. Si me puede indicar, señorita Choque, ya que tiene sonido, ¿cómo entiende? ¿Cuál sería la diferencia entre la parte, cómo se forma la parte A y cómo se deforma la parte B? ¿En sí cuál se deformaría más, ingeniero? ¿O cómo se deforma? Eso quiero ver. Va después con calma, va a dar una reglita, va a deformar y usted se va a fijar, ¿no es cierto?, que la parte A, usted ve cómo se curva. Y la parte B, usted va a ver que se mantiene recta. Si usted tiene una regla en su casa ahí, vea y haga el ejemplo. Entonces aquí, lo que quiero ver ahí, que quede claro, es justamente lo que les estoy indicando. Miren, acá, si pongo esto acá, fíjense, en la parte que está del empotrado hasta donde está la carga, se curva, ¿verdad? En otras partes se deforma. Y ven después de mi dedo, la segunda parte se mantiene recto, ¿o no? Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Verdad? Entonces hay Sí. una diferencia. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la primera parte se deforma. Al mismo tiempo de girar, se deforma. En cambio, la segunda parte solo se desplaza. O sea, solo gira, no se deforma. ¿Sí? A ver, ¿eso se entiende, señor Campos? Sí, ingeniero, está claro. A ver, señor Vázquez. Sí, porque la parte que está cerca del empotramiento tendría una deformación y curvatura, pero la parte posterior solo un desplazamiento, eso sí lo entiendo. Pues es justamente lo que quiero que me entiendan. Lo que pasa es que una se deforma, además de girar, se deforma. En cambio, la otra solo gira, no se deforma.
¿Qué quiere decir eso? Que puede haber que puede la sección girar sin deformarse, que es lo que pasa con todo lo que está a la derecha en el tema B. ¿Sí? Pero acá, por lo tanto, esto es lo que quería decir. Lo que sucede normalmente, lo que sucede es, cuando aplico una carga, primero la sección gira, pero sí se deforma, pero no necesariamente tiene que deformarse, pero sí obviamente va a girar. Lo que llamamos es un movimiento de cuerpo rígido, ¿verdad? A partir de esto, esta otra parte, ahí no se generan ni tensiones, ni se generan deformaciones. Eso quiero que entiendan. ¿Sí? Entonces, si usted tiene la ecuación, entonces, ¿qué es lo que nos interesaría a nosotros para poder representar esta variación de deformaciones? Nos interesaría saber este ángulo alfa. Si yo conozco este ángulo alfa, entonces sería fácil saber cuáles son las deformaciones, ¿verdad? ¿Cierto? Si yo tengo esta ecuación de la recta, obviamente que puedo calcular las deformaciones en cada, porque tengo una variable que es la altura sobre 2 y la altura sobre 2. Entonces yo puedo calcular las deformaciones si conozco este ángulo. Entonces, y ese ángulo, vamos a ver que quién sería. Vamos a ver que cuando la estructura se desplaza, ¿qué sería? Sería la variación. Usted tiene la flecha, ¿verdad? Cuando esta viga le aplico la carga, se va a desplazar, va a tener una función desplazamiento, ¿verdad? En cualquier punto yo puedo encontrar el giro, ¿verdad? De esa función. Y el giro sería la primera derivada. Y como hacen cuando calculamos un máximo, si usted tiene la ley de la curva, usted hace la derivada de esa ley y usted va a tener el giro. Y entonces usted va a ver, si quiere calcular el máximo, usted va a ver que ese giro sea igual a 0. Y usted va a encontrar que para el giro 0, usted va a encontrar que para este giro es donde ha habido ya, donde la variación la variación la hacemos igual a 0. Bien, eso es geometría analítica, ¿verdad? Ustedes hacen, esa es la forma de calcular el máximo de una función, ¿no? El desplazamiento máximo es cuando usted hace que la derivada de la derivada primera sea igual a 0, ¿verdad? Que es el giro que sea igual a 0. O sea, la estructura va girando hasta que llegue igual a 0. Bien, ahora, la variación del giro, ¿quién sería la variación del giro? A ver, vamos a esa pregunta. Señor Quispe, a ver, ¿cuál sería la variación de este giro que estamos hablando? De cualquier elástica, ¿no? Usted. ¿Qué ha pasado? Señor Quispe, ¿no está ahí? Ingeniero, ¿Freddy Quispe o el otro compañero Quispe? Martín Quispe, a ver, Martín. No, no está Martín. A ver, ahí está. Está sin micrófono. A ver, aquí vamos a ver en su chat. ¿Qué dice? Sin micrófono ya. Vale. Estoy, ya, de acuerdo. Pero bueno, no me ha respondido. Pues, vean, es difícil. Ya que me ha respondido, señor el otro Quispe. A ver, Freddy Quispe, entonces. La misma pregunta, señor Freddy Quispe. ¿Cuál sería la variación del giro?
que sería la segunda derivada de la ley de desplazamientos, ¿verdad? O de la flecha, de una viga, o de como quieran llamarla. Sí, ingeniero. Bueno, nosotros para hallar las solicitaciones, hallamos las condiciones de contorno en el cual el giro, digamos, en este caso en el empotrado, es igual a cero. Sí, está Y bien, por pero eso, yo no estoy hablando de las condiciones de voy ahorita, todavía estamos hablando, ¿no es cierto?, de que en cualquier punto sí, del desplazamiento de la viga, primero, tenemos una función de desplazamiento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber, y vamos a tener y aprender a encontrarla. No sé, ustedes han hecho ya, creo, eh, la, resolver la ecuación diferencial de una viga, ¿verdad? Y ustedes han encontrado la elástica de la viga. Entonces, en cualquier punto, la primera derivada de esa elástica, ¿es el giro o no? Independiente si es una viga o es una función. La derivada de esa función, ¿qué es? El giro, ¿verdad? sí, ¿Y sí, cuál sí. sería la variación del giro? O si quiere, la segunda derivada de la función. ¿El momento? No. No, no, no. Me estoy confundiendo, ingeniero. No sé, vamos, pero vamos. Es justamente es lo que tenemos que aprender. A ver, señor Aruquipa. Igual, ingeniero, creí que era el momento también. Es que no es el momento, no. Es que estamos hablando, usted está hablando del giro, y usted deriva el giro, varía el giro y le va a dar el momento, no. ¿Qué pasa si varía el giro? En geometría analítica, ya no hablemos ni siquiera de momento. Hablemos en geometría analítica. A ver, creo que el señor Cruz está ahí o no. Sí, ingeniero. Vamos, ¿cuál es la variación del giro? Entonces, vamos a otro. ¿Cómo hacían ustedes en geometría analítica para saber si se trata de un máximo o de un mínimo? A ver, si ustedes decían a la función la primera derivada igual a cero, le daba un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabían si era un máximo o si era un mínimo? ¿Está clara la pregunta o no? A ver, vamos, señor Halcón. Sí, ¿cómo sabíamos si era un mínimo o era un máximo? Ya, pero ¿cómo sabía si era un máximo o si era un mínimo? Pero a ver, vamos, eso es, ni siquiera es estructura, eso es geometría analítica. Si yo tengo una función acá en la luz, así, ya, usted calcula el giro y aquí el giro es igual a cero, ¿verdad? Aquí también es igual a cero. ¿Cómo sé yo si tenía un máximo o un mínimo? A ver, ¿quién me responde? Vamos. Inge, cuando realizo una segunda derivada y reemplazo en el punto, y si me da positivo es un máximo, si me da un negativo es un mínimo. Ya, pero cuando usted hace la segunda, ¿y qué es la segunda derivada? ¿Está bien? De la misma sería una derivada más del giro. ¿Y qué es eso? ¿Cómo la llamamos? Una derivada más del giro. Pensé que igual era el momento, ingeniero, la función momento. Pero no confundas si estamos hablando de analítica. O cuando usted hacía geometría analítica, hablaba de momentos. No, ingeniero, sería la pendiente. A ver, mire usted tiene la variación, usted tiene el giro. ¿Cuál sería esta variación del giro? ¿Qué le sugiere esta variación del giro? La pendiente. No, la pendiente es el giro. La variación del giro. A ver, señor Campos, a ver.
Y que si no me equivoco sería la deformada. ¿Qué deformada? A ver, señor, pasa. Geometría analítica, o usted también, señor Campos, en geometría analítica, usted hablaba de deformada. No, ingeniero. Por eso, me hablan de momentos, deformada, cuando yo estoy haciendo una simple, pero ¿cómo es la segunda derivada? La segunda derivada es la variación del giro. ¿Cómo va variando el giro? ¿Y qué llamamos a eso? ¿Alguien? A ver, señor Alcázar, ¿qué es eso? No, yo estoy pensando también, ¿no? No. ¿Cómo? A ver, señores, ¿han escuchado hablar de la curvatura? El que me dijo que hace la segunda derivada igual a cero, si da positivo o negativo. Esta sería, si usted quiere, una curvatura. ¿Ven la curvatura acá o no? Si no hubiera la variación de la pendiente, no habría curvatura, porque sería una recta la variación de la pendiente, ¿verdad? En cambio, si hay una variación de la pendiente, hay una curvatura. Y esa curvatura puede ser cóncava o convexa. ¿Me entienden? Entonces, esta segunda derivada que vamos a buscar, este giro va a ser la curvatura. Entonces, ¿cuál va a ser lo que tenemos que tratar de encontrar y vamos a llegar? Y que la curvatura va a ser solo función de X. O sea, la curvatura que usted ve en cualquier punto es solo función de X, no de arriba o de abajo. Digo, con la parte de arriba o de abajo. En el eje va a ser la misma curvatura del punto de arriba y del punto de abajo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos el momento, aplicando si la variación es lineal, tengo que el momento, ahora lo voy a relacionar el momento ¿con quién? Con la curvatura. No sé si alguna vez, ¿cómo calculaban ustedes la elástica? Ustedes partían de la ecuación diferencial del, yo no sé cómo no sé cómo la hacían, no sé si han tenido que llevar en alguna materia, ¿verdad? Voy a borrar acá. Han tenido que llevar ustedes que la derivada segunda, no sé, si ustedes quieren, de la flecha respecto al x2 es igual a menos m sobre EI. ¿O no? Esa es la ecuación de la elástica. ¿Qué me está relacionando? Me está relacionando la curvatura con el momento. ¿Han utilizado esta ecuación o no han utilizado esta ecuación, señor Alcón? Bueno, pero entendamos lo que utilizamos, ¿verdad? Está claro, señor Alcón, que la variación de la elástica es el giro. La primera derivada es el giro, ¿verdad? Es la tangente. Y la segunda derivada es la variación de esta tangente. Y la variación de esta tangente, ¿qué es? La curvatura. Pero quiero que lo entiendan, no es simplemente así es. ¿Sí? A ver, señor Espinosa, ¿cómo andamos? Sí, ahora está claro que la derivada es la curvatura. La segunda derivada. A ver, señor Chandi. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Entonces, lo que queremos ahora es demostrar esta relación que hemos visto acá. ¿Por qué al demostrar esta relación? Porque entonces yo puedo, ¿no es cierto?, teniendo la flecha, puedo derivar dos veces y eso me va a ser igual al momento sobre EI. Ahí es donde nace el momento de inercia. Entonces, si demuestro esto, ¿cuál es el gran tema acá? Que el momento es solo función de X.
Y la curvatura también es solo función de X. Por lo tanto, mi problema lo he vuelto unidimensional. Entonces, este problema unidimensional, ¿qué va a hacer? Que yo voy a calcular, obviamente, si ya tengo la función, puedo calcular el momento, y obviamente con el momento puedo calcular las tensiones en cualquier punto. Y de la misma forma, si resuelvo esta ecuación, también voy a poder calcular la curvatura. Y si tengo la curvatura, puedo calcular la deformación en cualquier punto. Y por lo tanto, tengo tensiones, deformaciones y desplazamientos en cualquier punto. ¿Está bien? Bueno, ahora lo único que queda, si este concepto está claro, ahora lo que nos interesa es cómo llegamos a demostrar eso con estas hipótesis. A ver, ahora sí, quiero que esto esté claro, porque si esto está claro, no hay forma de que ustedes se olviden, sino si tenemos el concepto claro, entonces va a ser que ustedes lo van a tener claro. Señor Alcázar, ¿lo tiene claro ahora? Sí, me va a decir, luego en la próxima clase voy a preguntar. Sí, ingeniero, ahora sí está claro. Señor Pasa. Sí, ingeniero, está claro. Espero, señor Chambi, a ver. Sí, está claro, ingeniero. Está realmente claro. Ya. Entonces, ahora vamos a tratar de demostrar. Pero, por eso digo, los desplazamientos verticales, acá ya hemos visto, todos los puntos de una sección son pequeños iguales a los ejes. Quiere decir que aquí, digamos, que la parte superior y la parte inferior de la viga se van a desplazar de igual forma. ¿Qué significa eso? Que la viga es incompresible en la dirección de la altura. ¿Qué es lo que no es totalmente incompresible, obviamente, pero las deformaciones ahí son mínimas? Dijimos que el desplazamiento lateral es nulo, obviamente. Si las cargas están en el plano ZX, obviamente que no se puede desplazar, porque no hay ningún efecto que la haga desplazar lateralmente. Y la última, que es re importante, aquí está la esencia del problema. Las secciones transversales normales al eje X de la viga antes de la deformación permanecen planas después de la deformación. Y en este caso de vigas esbeltas, además de planas, van a ser perpendiculares a la sección. Eso significa que para vigas esbeltas al hacer esta hipótesis, estamos despreciando el efecto de cortante o el efecto de las tensiones tangenciales. O, si ustedes quieren, la distorsión angular de los elementos. Esto es para vigas esbeltas. Para vigas gruesas, sí, vamos a hacer las mismas hipótesis, excepto que la normal ya no es ortogonal. Sigue siendo plana, pero ya no ortogonal al eje. Y esa va a ser la teoría que lleva en cuenta la deformación por cortante. Entonces, dicho esto, lo único que queda ahora es entender cómo llegamos a la demostración. ¿No? Porque el ejemplo que ustedes han hecho ha sido, ustedes han hecho la viga, han hecho todo eso, ya han partido de esta ecuación, que es la ecuación de la teoría de la flexión. Ustedes han partido de este tema. ¿Sí? Y ustedes han resuelto la ecuación. Esta ecuación diferencial es factible, porque digamos, si vamos un poco más, si derivo esta flecha, ¿no es cierto? La derivada del momento, ¿qué sería la variación del momento, señor Cruz? Ingeniero, la cortante, ingeniero. La cortante. Y señor, a ver, señor Gaspar, ¿y la variación del cortante? La carga, ingeniero. La carga. Por lo tanto, ustedes tienen que la derivada cuarta de la flecha es igual a la carga. Multiplicada por ahí, ¿no? Pero es igual a la carga.
Y eso han resuelto. Ustedes han hecho una práctica donde han resuelto esta ecuación diferencial. ¿Sí? Bien, pero obviamente han hecho para una viga, pero ya cuando usted tiene un montón de vigas y están ligadas y hacen un pórtico, etcétera, ya la cosa no es tan fácil resolver la ecuación diferencial. Pero la teoría para un elemento sirve y no sirve para todos los demás, porque después vamos a aprender a ensamblar. Dijimos, dividimos y después ensamblamos. Bien. Entonces, ya que hemos entendido esto, iremos ahora a la demostración. Entonces, acá, ¿cómo vamos a demostrar esto? Vamos a tener el eje X acá y vamos a tener el eje Z creo que es para abajo. Como estamos deformando esto para abajo, vamos a decir que el eje Z es para abajo. Entonces, tomamos cualquier sección, aquí una sección cerca del extremo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver. Vamos a tener aquí, vamos a tener en la viga sin deformar, vamos a usar la misma sección y esta sección vamos a tomar dos puntos. Vamos a tomar un punto A y un punto B. ¿Verdad? Aquí está el punto A y el punto B, que están en las secciones rectas antes de la carga. ¿Qué va a pasar con este punto A? El punto A, obviamente, va a ser este punto A cuando la viga desciende. O sea, va a descender de A a A'. Pero ¿qué va a pasar con el punto B? Que es importante ahí. El punto B va a bajar al punto B línea, pero además, como la sección gira y se deforma, va a ir a un punto B2'. Esto es fundamental que me entiendan. Entonces, tomamos un punto cualquiera, ese punto se desplaza hacia abajo hasta un punto B' y se desplaza hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la estructura se está deformando y por lo tanto la sección está, además de girando, está deformándose. A ver, esto está claro. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Vean bien este gráfico, mediten un poquito para que entendamos la demostración. Entonces aquí vamos a hablar de los desplazamientos UZ, desplazamientos UX, y vamos a ver que el desplazamiento UY no lo vamos a considerar porque es muy pequeño el desplazamiento. De hecho, no hay el desplazamiento lateral UY. ¿Verdad? Le dijimos que al ser el espesor muy pequeño, no se va a desplazar en la dirección UY. Bueno. Entonces, vamos. ¿Cómo planteamos? A ver, ahora sí quiero ver si está claro. Aquí están viendo que del punto B' al B2' es el desplazamiento en la dirección X, ¿verdad? Eso es lo que este punto B se está desplazando en la dirección X. Se está desplazando. Y eso es en la dirección X. Y en la dirección Z está bajando del punto B al punto B'. O si quieren ustedes, del punto A al punto A', que debería ser básicamente la misma, que esa es la dimensión que se desplaza hacia abajo. Por lo tanto, este punto B va a tener un desplazamiento vertical, que va a ser el UZ, y va a tener un desplazamiento horizontal, que es el B2'. Vamos, entonces. Este B', es el desplazamiento en la dirección X, ¿verdad? Obviamente, si vamos para abajo, obviamente ese desplazamiento acá sería
en la otra dirección, en la parte inferior, porque una parte se comprime y la otra se tracciona, ¿verdad? Entonces estamos viendo, basta con ver un punto, que es este que estamos viendo. Esta dimensión es la dimensión UX. Bien, que es justamente el B', P2'. Ahora, esta dimensión UX, ¿verdad? Va a ser igual. Podemos ver que va a ser igual al A', que es este punto, A', perdón. Vamos a ver, este UX, tomemos este triángulo que vemos acá. Este triángulo que vemos acá, vamos a usar la tangente de este ángulo. O sea, vamos a hablar de la tangente de este ángulo θ es igual, la tangente es igual a UX dividido por B'A', ¿verdad? Y por lo tanto, este UX sería el producto de, como está en la dirección negativa X, va a ser menos A'B' por el ángulo θ. ¿Por qué? Porque al hablar de pequeñas deformaciones, este ángulo se va a confundir con la tangente. A ver, quiero ver si esto se entiende tomando este triángulo. A ver, señor Jambi, ¿se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Está viendo que ese sí es el desplazamiento UX, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora vemos, este A'B', ¿qué sería A'B'? A'B'. Esta distancia, ¿qué sería? Esto no es nada más que el Z, ¿verdad? Porque si usted en este eje era el A'B', es lo que es la dimensión en la dirección Z. Es el valor de la coordenada Z del punto B'. Entonces, por lo tanto, este sería Z multiplicada por el ángulo este ángulo que gira sería la primera variación de la flecha, que es el desplazamiento UZ, ¿no? Respecto a dx. Por lo tanto, está claro, cuando este punto B pasa a la posición B', existe un desplazamiento UZ y a una distancia Z del punto, que es justamente el A'B', que es igual a rigor a la B, como vimos que es incompresible, este A'B' es igual al valor Z en el eje. Dijimos que eso es obviamente función, aquí estamos, la UX, UY. La UY es igual a 0, ya dijimos. Entonces acá vamos a ver los desplazamientos. Por lo tanto, este UZ que estamos viendo acá, que es lo que baja del punto en la dirección Z, va a ser solo función de X. Ya no es función de Y. ¿Por qué? Porque dijimos que el UZ es el mismo en cualquier punto de la viga. O sea, lo que se desplaza a este punto, en la superior, en forma vertical, en la inferior, en el centro y en la inferior, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el UZ solo va a depender de UX. O sea que este Z va variando y lo vamos a ver solamente en función del X. Y por lo tanto ya tendríamos los desplazamientos, fíjense acá, que este UZ solo va a ser función de X. Y el UX solo va a ser función de X. Y aquí tenemos el valor de Z. Entonces, este UX sí va a ser función de X y de Z, el UX.
el desplazamiento en UX. Bueno, acá simplemente indicamos, ¿no?, que el θ para poder llegar allá era que el giro es igual a la pendiente de la deformación del eje y el UZ es igual a el UX, es igual a Z de UZ sobre DX. Esto simplemente está diciendo lo que ya teníamos aquí arriba. A ver, eso está más o menos. A ver, vamos, señor Durán, ¿se entiende esto o no? ¿Qué parte no se entiende de esto hasta acá? La relación, el desplazamiento en X, sí, un poco. Ya, aquí vamos. Está aquí claro que es el desplazamiento en X, ¿verdad? Sí, sí. Ya, este punto B, dijimos, se desplaza hasta B', que es el desplazamiento vertical, y se va hasta el punto B2'. ¿Sí? Ya. Este UX que vemos acá, ve este triángulo. Sí, sí. Un triángulo. La tangente de este ángulo, ¿qué sería? La tangente de este ángulo sería adyacente sobre opuesto, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué sería? B', la tangente de θ sería B', A' sobre B', B2'. Entonces, vamos a tratar de hacerlo aquí en un tablero para que quede totalmente claro esto. Vamos a tardar un poquito acá porque me gustaría que ustedes ya nunca más sepan exactamente por qué ustedes, cuando usan la teoría de la flexión, cuando simplifican, que lo tengan claro, qué es lo que están simplificando y cuáles son las hipótesis que están tomando. Si no tienen esas hipótesis, si no cumplen esa hipótesis, usted no puede utilizar la teoría de la flexión. Pero a ver, para poco poner aquí al señor, para que el señor Guzmán entienda. Entonces vemos ahí que el tangente, ahí está, usted tiene que la tangente de θ, hemos dicho que es el adyacente sobrepuesto, ¿no es cierto? Entonces sería, la tangente sería A'B', sobre B', B2'. Entonces, ¿cómo? Lo que yo quiero calcular es el desplazamiento UX, ¿verdad? Ya. Por lo tanto, el desplazamiento, aquí tengo, el desplazamiento UX, dijimos que es B', B2'. Entonces, acá voy a reemplazar por el desplazamiento UX. Por lo tanto, tengo tangente de θ es igual a B' sobre UX. Entonces, UX sería igual a B' sobre la tangente de θ. A ver, ¿está entendido esto o hay algún problema ahí? Que estamos cometiendo algún error. Vamos a ver la tangente UX. Inge, ¿la tangente no es opuesto sobre adyacente? Sí, claro.
creo que lo puso adyacente sobre opuesto. Ay, cara, sí, pero avísenme antes. Obviamente que es aquí, ¿no es cierto? Caracho. Tienen que avisar, pues, a tiempo. La tangente es eso, correcto. Esto dijimos A', B'. Y aquí tenemos B', B2'. Está bien. Entonces esto cambia, ¿verdad? Bien, ahora vemos que este B', B2' es el UX, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería UX dividido por A', B'. Como el ángulo es muy pequeño, yo puedo decir que UX va a ser igual a tangente de θ, ¿no? Multiplicado por A', B'. Y este A', B' no es nada más que el valor de Z, de la coordenada Z que estamos analizando para el punto B. Por lo tanto, tenemos acá el UX, que es Z por el ángulo θx. Y ese ángulo no es nada más que la derivada de UZ respecto a dx, ¿verdad? Y el UZ es UZ de x. A ver, ahora, señor, ¿qué me hizo, señor Durán? ¿Está claro ahora o no? Sí, Inge. Ya, por favor, entonces, no sé qué. Yo dijimos que, dije adyacente sobre opuesto. Bueno, si lo copié está bien. Nada, qué barbaridad. Pero bueno, uno está pensando una cosa y dice otra. A ver, vamos. Entonces, ahora vamos al... Aquí está. Bien, una vez que he hecho eso, ahora vamos a ver de la teoría de la elasticidad. Y de la teoría de la elasticidad sabemos que la deformación en un punto cualquiera, la deformación EXX, es la variación del desplazamiento en X respecto a X. Por lo tanto, en este caso, reemplazando y derivando, vamos a tener que la deformación es igual a menos Z por la segunda derivada de UZ respecto a dx. Y está clarísimo en este tema, porque lo que mostramos es que solamente vamos a considerar la deformación en XX. Por lo tanto, la deformación en ZZ dijimos que es prácticamente cero, y la deformación en EY también va a ser, no van a ser exactamente cero, pero de cualquier forma van a ser dependientes de EXX, que es la deformación importante. Las otras dos van a ser prácticamente iguales a cero. Especialmente si el espesor es pequeño, no existe EZZ, va a ser muy pequeño. Y obviamente la EY. Y la EZZ dijimos que al ser el cuerpo incompresible en la dirección Z, la viga, entonces también podemos considerarla que es prácticamente igual a cero. Por lo tanto, bajo estas hipótesis, vamos a tener que la única tensión no nula, bueno, entonces, así como hemos hecho esto para XX, hemos visto que no hay distorsiones angulares en las otras direcciones, eso ya vimos que con el estado plano de tensiones, la única tensión no nula sería sigma XX, y la tensión sigma XX está relacionada con la deformación X a través del módulo de elasticidad. Y por lo tanto, si usted quiere calcular el sigma XX
En cualquier punto, usted entra con el valor de x, ¿no? Resolviendo esto, entra con el valor de x y con el valor de z y le da el valor de sigma xx. Pero quiero aquí aclarar, y aquí viene el concepto, que este sigma x es función de z y es función de x. ¿Verdad? Este sigma x sigue siendo función de x y de z. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la derivada, está en función de x. Este depende del x, esta derivada. Esta curvatura va a depender del x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el sigma xx sigue siendo función de x y z, como está claro, ¿no? Porque si no, no habría una variación lineal. Entonces, lo que tenemos que ahora es, como este sigma xx es función de x y de z, yo quiero que no sea, tengo que representar una variable que me represente esto. Y si hacemos la hipótesis de que este sigma x tiene una variación lineal, esta tensión sigma x tiene una variación lineal, puedo representarla a través del momento. Entonces, a ver, ahí vamos a ver. Entonces, ahora vamos a tratar de decir cómo planteamos la ecuación que plantea el tema del momento. A ver, esto es... Supongamos que tenemos esto, vamos a tratar de dibujar las 3 dimensiones. No importa, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que el momento sería la tensión cualquiera que la vamos a tener, está acá, ¿verdad? Aquí está la tensión. Y entonces vamos a tener, si vemos la tensión acá, ¿cuál sería el área donde está que tenemos que considerar? Esta área. Y la tensión multiplicada por esta área me va a dar la fuerza. Y esta es el dz, ¿verdad? Y este es el espesor, que podría ser, si usted quiere, dy, no importa, aquí sería el dy, el área. Entonces, esa área multiplicada por la tensión me va a dar, por lo tanto, el dA sería dz por dy, eso sería el área. Y por lo tanto, la tensión sigma xx estaría multiplicando esa área. Por lo tanto, dA por sigma xx sería la fuerza F. Y esta fuerza F por el brazo de palanca Z me daría el momento. Pero el momento sería Z por sigma xx por dA. Que aquí está un poco simplificado, pero es eso, ¿verdad? Y por lo tanto, si quiero, hago la integral a lo largo de toda la altura de la viga. Por lo tanto, ahí vamos a tener que el momento sería Z, como está acá, por sigma xx por dA. Hasta aquí estamos siguiendo la demostración. Señorita Choque. Sí, ingeniero. Señor Quispe. Bueno, Martín está sin micrófono. A ver, vamos a ver. Señor Cristian Campos. Sí, que está claro. Señor Vázquez, ¿está claro? Ingeniero, sí está claro. Tenía una pregunta, pero era un poco anterior a lo que dijo. Admitimos la hipótesis de que el giro va a ser mínimo.
¿Esta hipótesis se rompería cuando mi viga se fisurara en G o cuando entre al colapso, ¿no? Obviamente. Todo esto que hablamos dentro de una teoría elástica, ¿verdad? Y la teoría elástica es cuando la estructura puede volver a su posición inicial. Si usted ya tiene deformaciones, si usted ya entra en el tema de la plasticidad, ninguna teoría de la que estamos aplicando aquí lleva en cuenta estas deformaciones grandes. O sea, para que se fisure la pieza. Pero ahí hay que tener un poco cuidado, ¿no? Cuando hablamos ya del hormigón, el hormigón se lo toma como un elemento homogéneo, si bien no es un elemento homogéneo, ¿verdad? Pero se permite que el hormigón se fisure, ¿verdad? No hay forma de que no se fisure el hormigón. Estamos claros. Pero si usted ve una estructura metálica, una viga metálica, ahí no hay fisuras, ¿verdad? En cambio, el hormigón se permite un grado de fisuración y todavía se lo acepta que sea una estructura dentro de ciertos límites, una estructura elástica. Sí, está bien la pregunta. Obviamente, química, bueno, si usted quiere a la letra muerta, esto sería aplicable para vigas metálicas, ¿verdad? Donde no existe la fisuración del hormigón. Entonces, lo que pasa es que el hormigón lo tomamos como un sistema homogéneo, por eso le ponemos armadura abajo, porque no va a resistir a la tracción, no tiene resistencia a la tracción, es muy pequeña. Y por lo tanto, para poder utilizar el hormigón, tenemos que hacer una combinación de la compresión del hormigón en la parte superior y de una tracción. Y esa tracción, como el hormigón no la puede tener, la toma la armadura. Y obviamente que la armadura, hasta agarrar una fuerza, ha tenido que deformarse. Y esa deformación a veces es muy superior a la deformación del hormigón y la parte de abajo se fisura. Y igual funciona. Ahí es un tema un poco diferente. No sé si le ha aclarado un poco a la pregunta. Está bien la pregunta, pero esto que vemos normalmente es para una sección homogénea. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ya. Bien, y entonces fíjense acá el momento. Entonces reemplazamos el sigma x por esta expresión y tenemos acá, y para variar aquí faltó un signo, ¿no? Miércoles, siempre hay algún problema. Por más que uno revise, siempre hay unos problemas. Bueno, hay un signo negativo, ¿verdad? Porque el sigma x aquí, x es negativo, por aquí debería haber un negativo, ¿verdad? Pero el resto está correcto, ¿no? Esto es, aquí queda z al cuadrado e d al cuadrado z de x2 de a. Bien. Ahora fíjense, este de a vamos a hacer bueno, aquí ya está el negativo, felizmente. Aquí solamente faltó. Entonces, este m va a ser la integral del área. Entonces va a ser la integral del área, es la doble integral de h medios de menos h medios a más h medios y de menos b medios a más b medios, ¿verdad? Porque tenemos que integrar a lo largo de la altura y a lo largo del espesor, multiplicada por z2 y multiplicada por esto. Entonces ahí vamos a tener que la integral de b medios a b simplemente se va a volver igual a b, ¿verdad? Porque eso es vamos, de esta integral de menos b, no, como no es función de, digamos, del área, entonces eso es igual a b. Y por lo tanto solo tendríamos que integrar de h medios a menos h medios. En otras palabras, el b es constante, por esa razón, ¿verdad? Que aquí queda b. Entonces, al integrar de h medios de menos h medios a h medios, obviamente que ahí vamos a hacer esta integral, va a ser esto mismo que está acá, y aquí está la integral. Y la única que aquí va a ser
de dz, el b no es función de dz, esta expresión e derivada segunda de uz respecto a dx2 no es función del z, y por lo tanto solo queda la integral de z al cuadrado de menos h medios a h medios. Si hacemos esta integral, vamos a ver que vamos a tener esta integral de z al cubo sobre 3 y vamos haciendo ya, reemplazando por h medios, llegamos a esta expresión que el momento es igual a menos h al cubo b sobre 12, que multiplica e y que multiplica la derivada segunda de uz respecto a dx2. Y bueno, ahí a alguien se le ocurrió llamar a esta expresión que sale h al cubo b sobre 12, llamarla de momento de inercia. Y ahí surge el momento de inercia. Pero solo surge para calcular estructuras cuando hacemos esta simplificación, especialmente cuando hacemos la simplificación en la teoría de la flexión. Y por lo tanto, ahí llegamos a la expresión que se demuestra que es que momento es igual a la curvatura de la viga multiplicada por llamamos la rigidez E por I, momento de inercia por LI. Por lo tanto, esta sería la nueva relación que hay entre las tensiones generalizadas, que están representadas a través del momento, con las deformaciones generalizadas, que están expresadas a través de la curvatura. Bueno, acá sí que se revisa esto, pero no sé si está claro, ¿no? Es una integral de z, y aquí es reemplazar, integrar a lo largo del área. No sé si vale la pena volver sobre este tema. No sé, a ver, señor Diego Chami, ¿se entendió esto o no? Sí, ingeniero, lo entendí. Señor Patricio Condoy. Sí, ingeniero, está entendido. Ya, señor Freddy Quispe. Ingeniero, está entendido. Ya, de acuerdo, ahí ustedes ya saben cómo. Lo importante no es decir, he llegado a esta demostración, lo importante es saber por qué ha hecho esto. Ha hecho esto porque yo quería tener una expresión que sea solo función de x. El momento es solo función de x y la curvatura solo es función de x. ¿Qué hemos logrado con eso? Hemos logrado un problema tridimensional, lo hemos simplificado a un problema unidimensional. Eso no significa que ahora si usted tiene el momento, igual todavía no puede saber si la estructura funciona o no. ¿Qué tiene que hacer con el momento? Tiene que calcular las tensiones que generan este momento, con la ecuación que vimos, que relaciona el momento con las tensiones. Por lo tanto, teniendo el momento, yo puedo encontrar la tensión en cada uno de los puntos para un determinado X de la sección. Y teniendo la curvatura, también puedo calcular la deformación en cada punto del Z, ¿verdad? Pero la ventaja con esto, entonces resolvemos una ecuación con una sola incógnita. ¿Y cuáles van a ser ahora las variables? Obviamente, sigma XX, el momento me va a dar básicamente el sigma XX, porque dijimos que el sigma YY y el sigma ZZ no los hemos despreciado, y la curvatura va a ser la que nos va a dar la deformación que estamos viendo acá, que teniendo la curvatura podemos calcular la deformación XX. Y con lo que hemos logrado, ¿verdad? Tener tanto la deformación en XX como las tensiones en XX, habiendo simplificado. Por lo tanto, si nosotros resolvemos esto, tenemos el momento, primero encontramos la función desplazamiento, que va a ser la función UZ,
y después obviamente vamos a encontrar integrando y integrando la expresión del desplazamiento Z, vamos a encontrar los momentos y lo que ustedes han hecho. Ustedes ya han hecho, han planteado esta ecuación diferencial, la han integrado y han calculado el desplazamiento UZ, que es la función. Teniendo el desplazamiento Z, ustedes pueden calcular la derivada de UZ respecto a X2 y van a tener la curvatura. Y teniendo la curvatura también pueden calcular el momento y por lo tanto pueden calcular las tensiones. Es solamente integrar eso, ustedes ya lo han hecho. Lo que pasa es lo que ustedes habían hecho es partiendo de esta ecuación. Lo que hemos hecho ahora, hemos demostrado esta ecuación y hemos demostrado el porqué de esta ecuación. ¿Por qué la hacemos y cómo la hacemos? Es que es muy importante para mí. Y esto solo es posible si estas hipótesis son las correctas. En otras palabras, si tengo una viga alta, ya no puedo esperar que la sección plana se mantenga plana. ¿Sí? Si usted quiere calcular dice, voy a calcular una viga que tiene 3 metros de luz y tiene 4 metros de altura. Eso ya no es una viga. Eso jamás le va a poder dar una relación tensión-deformación, una relación lineal de tensiones. No lo va a conseguir. La sección no va a poder mantenerse plana. ¿Y qué va a pasar? Se va a curvar. Y en el momento que se va a curvar, ya no tengo la hipótesis de que la tensión tiene una variación lineal. Bueno, me gustaría que esto lo estudien bien. Y vamos a ver en la próxima clase, vamos a pasar muy rápidamente a ver la flexión en vigas gruesas, que es la teoría de Timoshenko. La única diferencia va a ser que esta teoría de la flexión en vigas esbeltas es la teoría de Euler-Bernoulli, ¿verdad? La diferencia está en que dijimos que la hipótesis que la normal se mantenga normal al plano ya no va a ser verdad, sino ya no va a ser normal. Se va a mantener plana, pero ya no normal al eje. Y eso va a hacer que se genere, ¿quién genera? Las distorsiones que existen en los elementos que componen la viga. O sea, en cada elemento infinitesimal va a haber una distorsión que comienza a ser importante. Y eso sirve para vigas relativamente gruesas, que llaman acá. Pero si ya son vigas que ya ni siquiera son vigas, y usted ya tiene un muro, qué sé yo, dimensiones iguales de altura y de longitud, eso ya no es una viga. Por eso hay que tener cuidado cuando calculamos, vamos a ver en la próxima clase, que si usted tiene ménsulas muy cortas, no vale la teoría de la flexión. Porque en ménsulas muy cortas, la altura es prácticamente igual o mayor incluso a veces que la longitud de la ménsula. Por lo tanto, ahí no puede esperar usted que la sección plana se mantenga plana. En ese caso, imposible. So, ahí hay que ver, igual en algunas, en las fundaciones tipo pirámide que hacemos, ahí tampoco se aplica, porque la altura es muy importante respecto a la longitud de la fundación. ¿No? A ver, vamos a ver un poquito eso de la fundación en la próxima clase y de las ménsulas cortas y se lo puede, para que ustedes entiendan cuando hay casos donde no tiene sentido aplicar la teoría de la flexión. A ver, ahora sí, preguntas, si no hay, bueno, después de las preguntas, nos vemos el martes. A ver, ¿se ha entendido, señor Bebeto Tinta? Sí, ya. ¿Qué pasa? Quiero preguntas para la próxima clase.
Ya, ingeniero, se ha entendido, pero Ya. Cristian, ¿sí? Sí, sí está claro. Voy a ser muy exigente con señor Pasa, con usted, con Cristian. Alcázar, ¿está claro? Parece que ya se retiró señor Alcázar. Ya, de acuerdo, a ver, vamos. Señor Vázquez, ¿entendió? Sí, ingeniero, le entendí este punto. Ya, pero quisiera ver si hay alguna duda para que tengan preguntas para la próxima clase, ¿ya? Es una demostración sencilla, más que la demostración, lo que me interesa es el concepto de por qué lo hemos hecho. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces nos retiramos. Hasta mañana, o hasta el martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.